Hola, bienvenido a este curso de Tantra y Sexualidad que hemos creado desde Formación Energética y Shop. Yo soy Beatriz, voy a ser tu profesora durante este curso, que consta de 15 módulos, que iremos adentrándonos en ellos progresivamente. Ya sabes que cualquier duda que te surja, dispones de un aula virtual a través de la página web formacionenergeticashop.com. Pues sin más, comenzamos. ¿Qué vamos a dar en este primer módulo? Disipando los mitos occidentales sobre la sexualidad tántrica. Sí, hay muchos mitos respecto a la sexualidad tántrica. El tantra es mucho más que sexo, ya lo veremos ahora en este primer módulo. Introducción al tantra. ¿Qué puedes esperar del tantra? Porque realmente se oye mucho hablar del tantra, pero está muy distorsionado lo que es el tantra en realidad. Y por último, reflexiones sobre ¿qué hacer con el Tantra en tu vida? ¿En qué nos puede beneficiar el Tantra? Pues vamos allá. Disipando los mitos occidentales sobre la sexualidad tántrica. El interés por el Tantra ha crecido muchísimo en nuestro lado del mundo, en Occidente, en los últimos años. Y este conocimiento es muy antiguo, proviene de la India, aunque esta sabiduría realmente empieza a llegar a nosotros en los años 60 y los años 70. Fíjense ustedes, tanto tiempo que tiene el Tantra y realmente empezamos a entenderlo recientemente. O sea que son años conocidos, los años 60 y 70, por la libertad sexual que empieza a aflorar en continentes como el europeo y el americano. De todas formas, tenemos que tener presente que esta filosofía, como he mencionado al principio de este curso, se ha distorsionado muchísimo. Todos sabemos que el sexo vende mucho, el sexo es muy atrayente y ese es el motivo por el que hay personas que se enfocan únicamente en ese aspecto, en el aspecto sexual en el tantra, ¿no? Esa conexión que tiene el tantra con la sexualidad. Pero el tantra es mucho más que eso. Hay aspectos muy profundos que son tanto o igualmente importantes como mínimo y nos iremos adentrando en ellos poco a poco. Pero de momento vamos a comenzar por la rama más superficial, que es la relación entre tantra y sexualidad. Como he mencionado antes, en Occidente empezamos a tantear esto allá por los años 50, pero ese nivel alto, ese apogeo del sexo, pues se alcanza en los años 60 y 70. ¿Por qué? Pues porque hay una revolución social y, por supuesto, una revolución sexual. ¿Continuamos? Bien, esa revolución social, esa revolución sexual, dio paso a muchas cosas que son positivas y que disfrutamos hoy día, aunque ciertamente aún queda muchísimo por lo que debemos trabajar. Es evidente que a nivel social pues hemos tenido algunas mejoras con respecto a años anteriores, ¿no? Estamos mejor que en la época de nuestros abuelos, a esos niveles. Y entonces, ¿en qué podemos notar esas mejoras? Pues la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que sí, ciertamente, queda todavía muchísimo por hacer, eso es una realidad, pero oye, ha habido una mejoría. La igualdad en términos de valor humano entre los dos sexos, la legitimidad del deseo de una vida sexual libre y satisfactoria. Hoy día las mujeres pueden hablar sin tapujos de su deseo sexual, sin miedo a ser juzgadas como una depravada. Hombre, ciertamente habrá de todo, ¿no? Siempre hay gente cerrada en todas partes, pero por norma general se puede hablar de sexo libremente. Críticas y alternativas a la monogamia. Cada vez es más común saber de parejas que tienen pues acuerdos de relaciones abiertas y es lo más normal del mundo. El derecho al aborto, en el caso de que se considere la mejor opción, pues es algo que se ha integrado en nuestra sociedad. El derecho al divorcio, que para nosotros es verdad que esto es algo ya muy común, que está arraigado a nuestra sociedad, pero recordemos que hasta no hace muchos años, en la dictadura, pues esto no era una cosa posible en España. El derecho a hacer pues tus propias experiencias sexuales sin tener ningún tipo de vergüenza ni remordimiento, y el derecho de la mujer a elegir libremente sus parejas sexuales. Sí, parecen cosas muy simples,
pero hasta hace relativamente poco tiempo esto no era lo normal. Pues continuamos. Pues bien, toda esa revolución sexual de la que estamos hablando sirvió también para abrir más el terreno de las prácticas sexuales. Prácticas que antes de que todo esto sucediera eran minoritarias y también pues eran consideradas pues temas tabú. Ya la gente no está condicionada a practicar únicamente la postura del misionero, por decirlo de alguna manera. Vamos, que hay un gran abanico de opciones que podemos experimentar libremente con personas afines a nosotros, personas que tengan pues ese mismo deseo o esa misma inquietud. Por supuesto, llegar a esto no ha sido algo fácil, ya se lo podrán imaginar. Siempre ha existido, y vamos, siempre existirá, grupos de personas, sobre todo personas del ámbito religioso, que tienen la necesidad de defender esos valores que ellos consideran sagrados, los que consideran pues, más justos, que suelen estar relacionados con la familia tradicional y suelen rebelarse e intentar frenar los cambios que demanda la sociedad. No obstante, aun con esto, que el mundo es así, tenemos que tenerlo presente, que no todos vamos a estar siempre de acuerdo, pues aún así, la realidad es que nuestra sociedad ha avanzado y lo que antes eran cambios revolucionarios, pues hoy en día pues se ha convertido en normas aceptadas, se ha convertido en lo más común, en lo más normal, normas legítimas, normas legales, de un comportamiento sexual. Entonces, avanzando en este terreno, hemos podido vivir más plenamente nuestras relaciones amorosas y nuestras relaciones sexuales. De hecho, una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, incluso hoy en día, es que la mayoría de las personas han tenido decenas de relaciones sexuales, lo que está francamente bien, si es eso lo que desean, pero sin embargo, de todas esas relaciones sexuales que hayan podido tener, solo han tenido unos pocos orgasmos. Eso es algo preocupante. El Tantra encaja perfectamente en ese proceso de autodescubrimiento sexual. No solo da herramientas útiles y muy estimulantes para el acto sexual en sí, sino que a su vez nos ofrece prácticas que nos ayuda a experimentar un conocimiento interior, nos ayuda a conocernos mejor. Y piensa, el Tantra es como todo, que tenemos que intentar ser honestos con nosotros mismos. Entonces, yo creo que la pregunta más relevante en este caso es: ¿busco una diversión exótica o el camino interior? Sí, yo entiendo que así a voz de pronto esto puede parecer una pregunta que no viene a cuento, pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque el Tantra está intrínsecamente relacionado con la espiritualidad. Es así. Es verdad que esto está a nivel de Occidente, como hemos mencionado, está como muy distorsionado. Parece que lo único importante en el Tantra es el tema de la sexualidad, pero no. El Tantra es mucho más que sexo, muchísimo más. Continuamos en la siguiente diapositiva y llegamos a la introducción al Tantra. Si hablamos del Tantra, objetivamente, nos referimos a un corpus lleno de teorías y prácticas que tienen que ver con 1000 aspectos del camino espiritual. Y en medio de todos esos aspectos es cuando entra también el aspecto de la sexualidad. Fíjense ustedes, en medio de 1000 aspectos espirituales, después entra el tema de la sexualidad. Es una cosa importante, pero no es la única. Ni siquiera tiene que ser la más importante. Y sin embargo, como bien he dicho antes, podemos ver cómo se ha distorsionado todo. Que parece que aquí, que en Occidente, el único aspecto que es digno de estudio es el tema de la sexualidad. Entonces, nosotros debemos saber que en el Tantra existen, por ejemplo, ejercicios para el cuidado del cuerpo, oraciones, meditaciones, prácticas para la búsqueda de la iluminación, para la elevación de la conciencia colectiva y muchas otras lecciones que son súper interesantes
para la identidad de género y otras facetas. Entonces es una pena que solo se destaque el tema sexual, teniendo un abanico que es tan maravilloso de posibilidades. Es una pena, lamentablemente. Continuamos. Bien. Podrán observar que a medida que se vayan formando en lo que realmente es el Tantra y lo que significa el Tantra, ya cuando empiecen a investigar, por ejemplo, que nosotros siempre decimos que en la medida de lo posible que no se queden en lo que han aprendido aquí, en lo que te estoy diciendo yo, sino que tú investigues por tu cuenta, si puedes cómprate libros, si quieres investigar en las redes sociales, crece más. Digamos que aquí te estamos dando una base, pero tú vas a llegar a ser grande en la medida en que te involucres en esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiecen a investigar en las redes sociales, que no solo se van a centrar en esto, pues van a ver que se le da una importancia totalmente desproporcionada al aspecto sexual. Y se están perdiendo aspectos de algo que es tan hermoso, tan profundo y tan lleno de significado. Y además, el Tantra muchas veces se transmite de una manera vulgar y que está además totalmente desviada de lo que es el Tantra original. Que todo se ha dicho, que el Tantra original evoluciona. Evoluciona pues del mismo modo que evoluciona nuestra sociedad, que no solo evoluciona a nivel sexual, que también evoluciona a nivel sexual, por supuesto, sino que también evoluciona pues a nivel espiritual, a nivel emocional. El ser humano está en constante evolución. Todo, en verdad el mundo, todo está permanentemente en constante evolución. ¿Continuamos? Pues bien, aquí vamos a leer ahora algunos temas que son muy interesantes en relación con el Tantra, que digamos que estas cosas que vamos a mencionar rinden justicia a lo que es esta maravillosa filosofía. Está la relación entre lo masculino y lo femenino, entendido además, a ver cómo lo explico, como un diálogo interior entre los dos universos presentes en cada persona. Ya nosotros una vez en un curso del alma gemela estuvimos haciendo hincapié en esto, de que todos en nuestro interior tenemos energía masculina y energía femenina, ¿no? Todos nosotros. Cada hombre tiene energía femenina, cada mujer tiene energía masculina. Todos tenemos energía masculina y energía femenina. Y digamos que en el Tantra se trabaja ese diálogo interior que existe entre esos dos universos presentes entre cada persona. Es algo muy, muy hermoso. También digamos que se ve la exploración y el reequilibrio del propio mundo interior. Como digo, esta es una técnica también, una filosofía muy espiritual. La adquisición de un conocimiento intelectual y experimental que permita superar los dualismos típicos de la cultura occidental. La emancipación del moralismo a favor de una formación gradual, de una ética personal y colectiva, con valores realmente sentidos y compartidos, elegidos con conciencia y elegidos con madurez. El conocimiento de una parte importante de lo que es una de las culturas más antiguas y maravillosas del mundo, que es la cultura indiana. La reapropiación, de una sabiduría milenaria relativa al desarrollo interior. Porque hay algo que hay que decir, que este Occidente es muy avanzado desde el punto de vista de las tecnologías, que además actúan sobre la realidad externa, pero Occidente es también tan sumamente ignorante en aquellas cosas relativas a la realidad interna, que hay, por eso también ahora hay como ese crecimiento tan grande en las terapias alternativas y energéticas, porque realmente el ser humano, esta es una parte importante de nosotros, la espiritualidad. Fíjense enseguida, ¿no? Cómo está creciendo todo esto. Es una necesidad, es algo físico, algo que necesitamos. Pues bueno, continuamos. Y bien, ahora lo que vamos a leer es lo que ofrece el Tantra,
pero esto es para el bienestar de nuestra sexualidad. Bueno, la posibilidad de descubrir nuevos niveles de la sexualidad que la conduce no solo más allá de la esfera puramente instintiva, erótica y mental, sino que ofrecen al individuo una poderosa herramienta para la conexión consigo mismo, la conexión con los demás, la conexión con el universo. La oportunidad de aprender cómo comunicarse con los demás con mayor respeto y empatía, escuchando con todos los sentidos, los carnales y los sutiles, y aprendiendo a danzar con ellos. La posibilidad de tomar el camino para hacer de la propia sexualidad un proceso continuo de evolución de la conciencia. La posibilidad de aumentar y o canalizar mejor el propio poder personal, el cual es siempre un poder sobre sí mismo y nunca un poder sobre otros. Aunque se puede revelar un poder junto a otro, eso sí, una verdadera alianza espiritual. La oportunidad de descubrir, además del poder personal, aquello que yo suelo llamar poder universal, del cual los seres humanos somos vehículos, pero no somos creadores. Y la posibilidad de descubrir lo que muchas personas en todo el mundo practican desde la antigüedad, que es la llamada sexualidad sagrada. Continuamos. Y llegamos a la parte de reflexiones. Pues, como ya hemos mencionado, el Tantra va más allá del sexo mecánico, quiero decir ese sexo que funciona por instinto, que lo que está buscando es conseguir un orgasmo, que de hecho la carrera hacia ese orgasmo hace que sea muy difícil dejar al lado el instinto. Muchos somos los que en el sexo pues experimentamos un gran placer, eso es algo maravilloso, pero con el Tantra podrás experimentar placeres que son todavía más grandes de lo que te puedas imaginar. Son placeres más profundos, placeres más duraderos, pero como nosotros siempre decimos, desde formación energética y show, pues no puedes pretender dominar estas técnicas de un momento a otro. Vas a necesitar pues un tiempito para que puedas asimilar esta información, vas a tener además momentos posiblemente de crisis, que tengas tus dudas, y es que realmente esto pues lo irás dominando a base de muchísima práctica y dedicación, ¿no? Pero cuando lo consigas, vas a ver que cuando llegues a ese nuevo nivel de conciencia, pues no vas a querer volver atrás por nada del mundo. Esto ya se va a quedar integrado en ti para siempre. Pues bueno, muchísimas gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este curso y pues nos veremos en el módulo 2. Un abrazo y hasta pronto.